esa unidad es indivisible. Esa unidad que tenemos con el Señor no puede dividirse, no sufre nada, porque esa unidad es en el Señor. Esa unidad no la hacemos nosotros, esa unidad no la podemos encontrar en ningún otro que no sea Dios mismo, porque Dios es uno. Me gusta Deuteronomio 6, porque ahí se dice, ahí en Deuteronomio 6 dice: oye Israel, nuestro Dios uno solo es. Está muy bien que nuestro Dios es uno solo y que Él se unió a nuestro espíritu y que Él ahora está en nuestro espíritu, y en esa unidad somos indivisibles, en esa unidad somos uno para siempre. Pero el Señor quiere avanzar. El Señor quiere avanzar en todo nuestro ser integral, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser. No solamente el Señor quiere nuestro espíritu, sino Él quiere todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Él quiere nuestro ser integral. Pero Él ya está en nuestro espíritu. Entonces, ahora, ¿dónde quiere avanzar? Según el himno. Al corazón. El problema está en el corazón. Nosotros no conocemos el corazón. Jeremías decía que el corazón es engañoso, ¿verdad? A veces parece que estamos bien, pero a veces parece que estamos no tan bien. Pero nosotros no tenemos que vivir por sentimientos. Nosotros tenemos que vivir por lo que Dios nos dice. Amén. En su palabra. Entonces, ese tema de la unanimidad empezó en el libro de los Hechos. Porque antes del libro de los Hechos ya hemos visto que los discípulos no eran tan uno, ni con el Señor que estaba ahí. Porque ellos seguían al Señor, pero dentro de su corazón tenían algo. Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿y nosotros qué tendremos después? O sea, que estaba siguiéndolo al Señor, pero algo había en su corazón. La madre de los hijos de Zebedeo le dice: Señor, mira, en tu reino, en tu trono, me pones a mi hijo al lado derecho y al otro a la izquierda. Había ambición. Había muchas cosas que hemos visto en el Nuevo Testamento. Muchas cosas. Y los discípulos pues no podían entender, como leyó ese versículo del hermano Jason. No podían entender las cosas, y el Señor le dijo: ahora vosotros no podéis entender, pero cuando venga el Espíritu. ¡Aleluya! Cuando venga el Espíritu, entonces, hermanos, el Espíritu ya vino. El Señor ya hizo su obra de redención, y Él murió por nosotros. Él derramó la sangre de Dios, porque la sangre de Dios estaba en Jesús, y por eso nos compró, porque Jesús nos compró, y vemos la unidad que estaba en el Señor. No era la sangre de Jesús, sino la sangre de Dios en Jesús, en su humanidad. Entonces, ya la iglesia estaba comprada, ya la iglesia está redimida, pero ahora necesita la iglesia dar un paso más. Y este paso es de la unanimidad. Hermanos, porque la unanimidad es la llave maestra que abre todas las bendiciones de Dios. La unanimidad. Y para que esta unanimidad se haga efectiva, tenemos que tener la consagración del aposento alto. ¿Cuál fue esa consagración? Estaban los 120 con los hombres, con las mujeres, unánimes, orando. Estaban orando. ¿Y qué estaban orando? Creemos que según el Señor les dijo que se esperasen ahí en Jerusalén hasta que se hayan investido del poder de lo alto. Y esto era el espíritu económico que vendría sobre ellos, porque ellos ya tenían
tomarón. Y esto significa, tiene dos raíces, humos y tomos. Quiere decir, humos, una misma, y tomos, alma, una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo. ¡Aleluya! Amén. Hermano, pero para eso necesitamos la renovación de nuestra mente. ¿Y la mente dónde está? ¿Dónde está la mente? En el alma. En el alma. Está en el corazón. Por eso, aún en esta reunión, yo no sé qué está pensando usted. Tal vez está mirándome a mí, pero está pensando de mí. Mira, el hermano Jorge está gritando, ¿por qué grita? No escucha mi grito, escuche lo que estoy diciendo. No estoy diciendo algo de mí, algo de alguien, estoy diciendo de la experiencia que nosotros podemos pasar teniendo esta similitud que hubo en ese día de Pentecostés. ¿Qué hubo ahí? Hubo la oración en unanimidad. Amén. Y luego después hubo la palabra en unanimidad. La oración, la palabra y el Espíritu. Estas tres cosas. Hermanos, ¿cómo podemos tener la unanimidad? Tenemos que ir a la palabra. Y la palabra no simplemente es una hoja blanca con letras negras, sino que detrás de la palabra está el Espíritu. Entonces tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a lo que está detrás de la palabra, al Espíritu. Y luego después tenemos que devolvérsela al Señor en oración. Gracias, Señor, porque en esta mañana has resplandecido en mi corazón. El tema es este, de la unanimidad, el corazón. Y el corazón es muy amplio para poderlo tener en pocos minutos. Es muy amplio. Pero tenemos el ministerio. Tenemos el ministerio. Hubo una historia en el año 1700 hasta el año 1760. Una historia del conde de Zinzendorf. En aquel entonces había persecución para los santos. Hermanos, siempre ha habido persecución. Siempre el enemigo persigue a la iglesia. Pero en aquel entonces los santos estaban siendo perseguidos y no tenían dónde refugiarse. Así que este conde de Zinzendorf tenía una gran parcela y ahí los acomodó. Primero eran como 60, luego fueron aumentando 90 y luego tenían como 300. Y cuando estaban ahí, estos 300 un día este conde observó que ellos estaban discutiendo ahí. Estaban discutiendo. ¿Y qué discutían? Doctrinas. Esto, el otro, aquí. Y el conde les habló de parte del Señor. Y su palabra les llegó. Porque ellos la recibieron. Y recibieron el encargo de ser uno. Y de ser unánimes. Y por primera vez experimentaron lo que es la unidad y la unanimidad entre ellos. De lo contrario, yo creo que el conde decía, mira, si no se ponen de acuerdo, los sacan afuera y allá, la persecución. Ellos se pusieron de acuerdo y hubo un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque desde ahí salieron por todas las naciones. Y yo creo, hermanos, que si nosotros, los que estamos aquí, nos ponemos de un solo acuerdo, amén, la iglesia en Madrid va a salir como nave. Amén. Por todo sitio. En su trabajo, en su escuela, en fin, donde quiera que esté, va a salir como nave. Bueno, ya me queda poco tiempo. Vamos al bosquejo. Pienso terminar en poco tiempo. Entonces, leamos Romanos número 1. La unanimidad es el Nuevo Testamento. En la letra 6 quisiera que los hermanos lean el número, primero lo que dice la letra 6 y los hermanos el 1 y las hermanas la 2. La unanimidad produce moral e impacto. ¿Qué produce la unanimidad? Moral e impacto.
crucificado y ya no vivo. Yo. Entonces, ¿quién vive? Si Cristo vive, se terminan todos los problemas. En Corintios habían 11 problemas y Pablo solucionó esos problemas aplicándoles la cruz. Nosotros tenemos una sola persona, hermanos, que es Cristo, pero un solo camino, la cruz. Para poder ser unánimes, ¿qué necesitamos? La cruz. Y la cruz no es sufrimiento. La cruz no es sufrimiento, la cruz mata, aniquila, termina. No hay opinión. ¿Qué opinas, hermano? Nada. ¿Qué opinas, hermano? Nada. ¿Qué opinan, hermanos? Nada. No hay opinión. ¡Cristo! ¡Aleluya! Muy bien. El número Romanos 2, ¿alguien no puede? ¿O lo leemos todos? La unanimidad. Hermanos, el apóstol Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Era en contra de la economía de Dios. Perseguía la iglesia. Pero Dios ya lo había escogido como un vaso. Un vaso escogido en para llevar vino. El Señor ya lo había escogido a él. Y hermanos, ¿por qué lo escogió? A él. Solo Dios sabe por qué lo escogió. Pero nosotros podemos ver que ha hecho un buen escogimiento. Una buena elección. Una buena elección. Porque él vio el cuerpo. En Hechos 9, él vio Cristo la cabeza y el cuerpo. Él lo vio. Y fue impresionado. Y él es el que nos habla más del cuerpo en todas las escrituras, en todas las cartas. Entonces, hermanos, la iglesia, como iglesia, puede ser la asamblea de los llamados y pueda que usted ahora se esté y usted se vaya. Si usted dice, pues estoy en la iglesia, pueda que la vea y se vaya. Pero si usted ve el cuerpo, no se va a ir. ¿Por qué? Porque ¿dónde puede irse un miembro fuera del cuerpo? ¿Puede o no puede? No se puede. ¿Por qué? Porque los miembros, ¿quién los colocó en el cuerpo? Cristo. ¿No? En Romanos 12 dice que aún el más pequeño el Señor lo concertó en el cuerpo. Aún el más pequeño, el que nosotros creemos que es insignificante, ese significa bastante. Creo que en el oído hay un pequeño huesito, no sé, creo que no recuerdo ahora, pero ese huesito tan pequeño, si se atrofia, ¿qué pasa? Usted no puede oír ni la música, ni esto, ni el otro, ni nada. Es pequeño, pero es importante. Hermanos, no veamos a nadie en una baja estatura. Pablo dice, no tengamos tan alto el concepto de sí que el que debemos tener, sino piense de la manera que sea cuerdo. Cuando estamos en unanimidad, ¿somos cuerdos o no? Sí, somos cuerdos. Hay cordura en nosotros para tocar a los santos. Porque si tocamos a los santos, nos estamos tocando a nosotros mismos. Una hermana, un hermano, nos estamos tocando a nosotros mismos. Y no solamente los hermanos de la iglesia en Madrid, sino los hermanos en toda la tierra. Porque nuestra unidad no puede dividirse
han desviado muchos cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos cristianos enfatizan más la doctrina y por eso se rompen. Pero nosotros no enfatizamos la doctrina, aunque enseñamos las doctrinas, pero las enseñamos en el asunto de la vida. Entonces, en este asunto de la vida, nosotros tenemos esta unidad en Dios en cuanto a la vida, en el Señor, en el Espíritu, en el Dios Trino, y una iglesia. Conocemos el terreno de la iglesia. Conocemos el terreno de la iglesia. Conocemos la iglesia universal, la iglesia local. Conocemos esto. Y esto ha sido recobrado entre nosotros. Entre nosotros ha sido recobrado. Y un testimonio. Hermanos, ¿qué testimonio estamos dando aquí? No es mi testimonio. Es el testimonio del Espíritu en la iglesia en Madrid. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando los santos están dando sus testimonios, el Espíritu está dando un testimonio. Y también, hermanos, estamos como una sola obra. Pero una sola obra que no difiere de las obras de los otros hermanos que están haciendo, por ejemplo, en Anaheim o en Inglaterra. La obra allí es la misma obra aquí. Aunque nosotros le llamamos la obra de la península ibérica, la ISP, pero es la misma. Es la misma. ¿O es otra? Es la misma obra. Es la obra que hicieron los apóstoles. Somos la continuación, estamos haciendo lo mismo. No hay divergencia. Es lo mismo. El número 3, el aspecto práctico, leamos juntos. El aspecto práctico de la unidad, una enseñanza, una práctica, un pensamiento, un hablar, una esencia, una apariencia y una expresión. Aleluya por estar en la iglesia. Aleluya por el recobro del Señor. Hermanos, tenemos una enseñanza. La enseñanza de Cristo y la de los apóstoles. No tenemos otra enseñanza. Aunque el Señor haya usado al hermano Lee, aunque el Señor haya usado al hermano Lee, nosotros los honramos a ellos, pero lo que ellos nos dieron es la enseñanza de Cristo y la de los apóstoles. No es su enseñanza, es la enseñanza de Cristo y la de los apóstoles. Y si nosotros nos metemos en el ministerio y vemos los libros, vemos que ellos no enseñan nada de ellos mismos. Nunca tuvieron esa presunción o esa pretensión, nunca lo tuvieron. Y si ellos no lo tuvieron, nosotros los estamos siguiendo a ellos también. En el sentido de que ellos enseñaron lo que Cristo enseñó en sus 4 evangelios y lo que Cristo enseña después de su ascensión en el libro de los Hechos, en sus cartas y lo que nos está enseñando aquí. Si estuvieran los apóstoles aquí dirían, wow, ¿y cómo esto se ha expandido tanto? Yo creo que ellos no se quedarían admirados en una mega iglesia del cristianismo, lo siento, pero creo que no. Pero aquí en este pequeño grupo de hermanitos, yo creo que estarían satisfechos. Y se cumpliría lo que dice Pablo en Filipenses, a completar mi gozo, sintiendo lo mismo. Hermano, ¿cuándo él podía decir eso? Cuando hay la unanimidad. Estamos completando el gozo de los apóstoles. Porque sí, en la iglesia en Madrid, garantizado se ve la unanimidad. Gracias al Señor. Bueno, Romanos número 3, por favor. La práctica apropiada de la unanimidad entre las iglesias.
Sí. Entonces, esa es la práctica apropiada de la unanimidad. ¿Por qué? No hay diferencia, aunque haya muchas localidades, todas son ¿qué? Candeleros de oro. El candelero de oro en Madrid, el candelero de oro en Córdoba, el candelero de oro. Valencia. No importa la condición, eso lo arregla el Señor. No importa si son 3, 4, 5, no. La condición, lo que importa es que la naturaleza es oro. Es la expresión es igual. Amén. Gracias, Señor. Necesitamos el cuerpo. Amén. Bien. Leamos A, B, C, D y E. Vamos a leerlo juntos, ¿vale? A. Los 7 candeleros, símbolos de las 7 iglesias, son todos idénticos en esencia, apariencia, forma y expresión. La B. Fueron dirigidas a las solo libro y dirigidos a las 7 iglesias. O sea que no era simplemente para la iglesia en Éfeso, porque lo que recibía la iglesia en Éfeso tenía que recibirlo la iglesia en Esmirna y en Pérgamo y en Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Todo era que tenían que recibir porque el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No le dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, aquí y ya está. No, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí vemos que el Señor, si nosotros abandonamos nuestras opiniones y abandonamos nuestras preferencias, nuestras muestras que ni deben ser muestras, entonces habrá la bendición genuina. Habrá la llave maestra que nos abre para compenetrarnos con todas las iglesias. Así que no hay diferencia en cuanto a naturaleza, pero en cuanto a enseñanza tampoco debe haber. ¿Qué dice la C? El apóstol Pablo enseñó lo mismo en todas las iglesias. ¡Aleluya! Así que todos somos enseñados ahora mismo. Esta enseñanza está aquí en Valencia. Valencia. Esta enseñanza está en las iglesias. Amén. No es exclusiva. El apóstol Pablo dijo, esto mismo enseña en todas las iglesias. No, es que aquí ya lo hacemos diferente. No, lo hacemos igual. Por eso muchos se sorprenden cuando van a nuestras reuniones. Oye, pero si son iguales. Y aquí son iguales. Yo creo que si usted va a una iglesia o en Valencia, por ahí, debe haber un gritón como y debe haber un callado como cualquiera. Pero no importa eso, lo que importa es que estemos claros en este tema de la unanimidad, que nos impresione esto. Entonces el apóstol enseñaba todo lo mismo. Estos dos versículos que están aquí, 1 Corintios 4:17 y 7:17. A ver, 1 Corintios 4:17 las hermanas y 7:17 los hermanos. Adelante, hermano. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo,
Nosotros simplemente, si nos reciben, gloria al Señor. Si no nos reciben, pues bueno, ya vendrá el tiempo, vendrá el momento. Entonces las iglesias son iguales en sus costumbres y en su práctica. Todos juntos. La resolución tomada en Jerusalén acerca de la circuncisión fue el decreto dado para que todas las iglesias lo guardaran, a fin de que las iglesias fueran reformadas en unanimidad. Gracias al Señor. Todas las iglesias necesitan ser resguardadas. ¿En qué? En la unanimidad. La F, la G y la H la leemos todos juntos. Vamos a ver. Las iglesias gentiles llegaron a ser imitadoras de las iglesias de Judea, la cual hizo que todas las iglesias fuesen iguales en Cristo. Un momentito. Las iglesias gentiles llegaron a ser imitadoras de las iglesias en Judea. Hermanos, nosotros estamos imitando todo lo que hacen los hermanos, no de una manera externa, sino siguiendo el espíritu que hay en las iglesias. Y somos imitados, pero es que siempre los he visto. ¡Oh, Señor Jesús! Nosotros sabemos qué es ¡Oh, Señor Jesús! No estamos simplemente imitando una forma, estamos tomando una realidad. El invocar el nombre del Señor para nosotros es muy real, y es muy práctico. Cantábamos que lo podemos invocar en cualquier lugar, y eso lo hacemos, ¿verdad? La siguiente. Todos los libros del Nuevo Testamento, los cuales conforman un solo Nuevo Testamento, fueron escritos no solamente para los destinatarios de aquel tiempo, sino también para todos los santos y todas las iglesias universalmente, incluyendo a todos los santos e iglesias a lo largo de los siglos. ¡Aleluya! Todos los libros del Nuevo Testamento. Tenemos que entrar en esos libros. Gracias que tenemos la versión recobro. Gracias que tenemos las notas. Hacer una nueva consagración, la consagración del aposento alto. Señor, ábreme las escrituras. Gracias por las notas. Que éstas se reintroduzcan en mí. Que sean impregnadas en mí. Que éstas sean mi hablar. ¿Queremos hablar conforme a la versión recobro? ¿Queremos hablar conforme a la versión recobro? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar. Entrar. Sí, ¿qué tenemos? Trae las notas y trae la versión de Sí. Muy bien. Amén. Letra. H. En la iglesia, la presencia del Señor Está con los creyentes y la bendición de Dios para los creyentes está basada en la unidad de ellos en el Espíritu, en la unanimidad que hay entre ellos y en la armonía en sus oraciones y en su obra y su amor. Así que la obra que tiene usted con los niños, la obra que tiene con los jóvenes, la obra de salir a expandir el Evangelio, cualquiera de la obra, la obra de la cocina, todos nosotros somos llamados a servir en esta obra, esta obra que está basada en la unidad y en la unanimidad. Ahí no decimos, mira, que le ha puesto un pollo más grande. Si le puso un pollo más grande, yo no sé por qué le habrá puesto. Pero no nos quedemos ahí porque a lo mejor perdemos por tirar el pollo. La última, todos juntos. Estas son mis palabras de amor, mis palabras de advertencia, por ser personas que elevan por el bienestar de las iglesias y que son partícipes del recobro del Señor. Ustedes tienen que estar plenamente apercibidos de que el recobro de la verdadera vida de la iglesia Es
convergencia para todo eso. La unanimidad es la que trae la bendición, como en el Salmo 133, ¿verdad? Salmo 133, viene la unción, el óleo por la cabeza, baja las vestiduras y también desciende el rocío. Estamos siempre frescos como cantamos. Bueno, ya no me queda más tiempo y que el Señor nos ayude a profundizar. Amén. No hemos terminado aquí, vosotros hay que entrar en las lecciones. Y si no está viniendo las lecciones, se les recomienda que vengan y que inviten. Amén. Amén. No, nada, ya no hay tiempo. ¿Preguntas? Ok. Despedíamos a los hermanos. ¿Quieren preguntas? Amén. ¿No quieren preguntas? Sí, yo creo que ya hay tiempo por causa de los niños, ¿no? Entonces ya teníamos que terminar. Es más, debíamos terminar a la 1:30. Pero como vosotros me habéis robado el tiempo, entonces yo le probé 10 minutos. Gracias, hermano. Amén. Y gracias a Valencia. Los hermanos que están aquí. Aquí. Mira ahí. Vamos a ver.